Hola, ¿qué tal estáis? Soy Tony y vamos a empezar una unidad nueva, que va a ser la unidad 7, que es geometría. Y el primer apartado que vamos a ver, que será el 7.1, será semejanza. Vais a ver que a nivel matemático no tiene mucha dificultad, ¿vale? A nivel de cálculos y demás, y que tiene también bastantes aplicaciones prácticas. Entonces, lo primero que vamos a definir y lo que hay que entender que son figuras semejantes. ¿Vale? Entonces, vamos a poner primero la definición y después lo vemos. Son figuras semejantes si tienen la misma forma, aunque su tamaño o su orientación sean distintos. Entonces voy a dibujar aquí una figura. Va a ser, por ejemplo, esta. Vale, en esta unidad es importante que no usemos la regla, es decir, yo ahora estoy utilizando una hoja cuadriculada por comodidad y para que se parezca más a vuestra libreta, pero no importa demasiado las medidas que esto tenga, ¿vale? No hace falta que tenga 3 cuadraditos, no contemos, ¿vale? Simplemente nos interesa la idea. Entonces, esta figura plana la voy a llamar A, la voy a duplicar y fijaros, y la voy a deformar. La voy a deformar de manera que esta transformación que estoy haciendo, fijaros, ¿vale? Y atender a la definición de figuras semejantes. Tienen la misma forma, aunque el tamaño y la orientación sean distintos. Con lo cual, fijaros, aunque yo la giro, todas estas figuras que yo estoy aquí haciendo con estas modificaciones son semejantes a la figura A. Entonces me voy a quedar con una transformación que va a ser sin girar y simplemente voy a cambiar el tamaño para que sea un pelín más grande, ¿vale? Y a esta figura la voy a llamar B, ¿de acuerdo? Entonces entendemos que ha habido una transformación en este sentido. Y esta transformación le voy a llamar T, para que nos entendamos. Es importante que entendamos también que conforme esta la hemos hecho grande, esta la podríamos hacer pequeña otra vez, ¿vale? Luego esto sería, la transformación T es esta, y esta, ¿vale? Ir de B a A sería otra transformación, pero que tendría ahora este sentido, que la voy a llamar, por ejemplo, S, ¿vale? Entonces, estas transformaciones se llaman semejanza. ¿Vale? Son muy parecidas a la homotecia, pero bueno, eso ya lo veréis más adelante. Pero lo importante ahora es que entendamos que es una semejanza. Podemos definir semejanza como es una transformación de una figura a otra figura semejante. ¿Vale? Fijaros que de la misma forma que B semejante a A es semejante a B, evidentemente. Y ahora viene un poco la clave de la semejanza, que es un concepto que se llama razón de semejanza. Y la razón de semejanza no es más que un número, que es el que me va a definir la transformación. ¿Vale? Entonces, vamos a poner la definición. Es un número por el cual hay que multiplicar
la longitud de los lados de la figura inicial para obtener la longitud de los lados de la figura resultante. ¿Vale? En este caso, en el caso de T, esta sería la figura resultante y esta sería la figura inicial. Y en el caso de la transformación S, esta sería la inicial y esta sería la resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora para hacer más fácil las explicaciones es darle unas medidas. Darle una medida A y darle una medida a B. A, por ejemplo, voy a decir que vale 6 centímetros y el mismo lado en B vale 9 centímetros. Y esto es importante, es el mismo lado, estamos considerando este, ¿vale? Y vamos a ver cómo se obtiene esta razón de semejanza. Entonces, la razón de semejanza la vamos a llamar K. Vamos a ver cómo se calcula esta razón de semejanza. Y es tan fácil como hacer una división, que será el numerador será el lado de la figura resultante y el denominador el lado de la figura inicial. Y ahora, volviendo al ejemplo, tendríamos que la razón de semejanza de la transformación T, ¿de acuerdo? La transformación T es esta, es K sub T, lo voy a llamar, será igual a... Nos tenemos que centrar siempre en un lado, ¿vale? Entonces, como conocemos este, pues nos centramos en este. El lado de la figura resultante, que es B, 9, partido 6. ¿Vale? Y esta es la razón. Esto lo podemos simplificar, nos queda 3 partido 2, y si lo operamos nos queda 1, 5. ¿Vale? Y esta sería la razón de semejanza de la transformación T, esta de aquí. Y ahora vamos a ver la razón de semejanza de la transformación, la otra, ¿vale? La S. Transformación S. La transformación S, y la vamos a llamar K sub S. Aquí el lado resultante es 6, luego sería 6 partido 9, que esto lo simplificamos, nos queda 2 partido 3, que es igual a 0,6 periodo. ¿Vale? Y ya tendríamos las dos razones. Si nos fijamos, si consideramos la transformación T, si multiplicamos 6 por 1,5 nos da 9. Y esta de aquí, la transformación S, si multiplicamos 9 por 0,6 periodo nos da efectivamente 6. Y algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando hablamos de razones de semejanza es si es más grande que 1 o si es más pequeño que 1. Entonces, la transformación T, como es más grande que 1, está haciendo la figura más grande. Y la transformación S está haciendo la figura, fijaros, de más grande a más pequeña, con lo cual es más pequeña que 1. Si tuviéramos una razón de semejanza que fuera igual a 1, estaríamos hablando de una transformación que pasaría de una figura a otra que sería exactamente igual, ¿vale? No cambiaría el tamaño de la figura, y esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta, ¿vale? Si es más grande que 1, la transformación está haciendo la figura más grande, y si la razón es más pequeña que 1, está transformando una figura a una figura más pequeña, ¿vale? Vale, entonces, en resumen, tendríamos dos figuras, A y B. Estas figuras son semejantes y podemos llegar de una a la otra y viceversa con transformaciones que se llaman semejanza. Una transformación la habíamos llamado T, que era de A a B, y la transformación de B a A la habíamos llamado S. Y cada una de estas transformaciones tenía su correspondiente razón de semejanza, es decir, K sub T y K sub S.
Ahora es importante que entendamos que si aplicamos las dos transformaciones, es decir, t y después s, nos quedamos igual, ¿vale? Entonces, eso significa lo siguiente. Decimos que las transformaciones t y s son inversas. Inversas porque una, por decirlo de alguna manera, anularía a la otra, ¿vale? Y también lo son sus razones. Vamos a ver esto qué significa. Esto significa que, por ejemplo, k sub t es la inversa de k sub s. ¿Vale? Si os fijáis, vamos a ver cómo sería esto. 1 y k sub s era 0,6 periodo. Si lo calculamos, da 1,5. Y, por ejemplo, k sub s es también inversa de k sub t, porque son transformaciones inversas, y vamos a ver en el ejemplo si esto se cumple. 1 partido 1,5 y es efectivamente 0,6, ¿vale? Y siempre, esto es interesante, si k sub t y k sub s son inversas, siempre ocurrirá que k sub t por k sub s es igual a 1. Esto pasa siempre, ¿vale? Lo podéis probar con la calculadora y veréis que es así. Y ahora, otra parte importante, habéis visto antes que las razones se pueden expresar así con decimales o se pueden expresar directamente con fracciones. Entonces, es importante saber también que esto es un recordatorio, ¿vale? La inversa de una fracción se obtiene intercambiando el numerador y el denominador, ¿vale? Es decir, si tenemos 2 partido 3, la fracción inversa, el número inverso es 3 partido 2, ¿vale? Y al revés. Y si os fijáis, esto concuerda con todo lo que acabamos de ver aquí y con las razones, que si miráis ahora las razones que nos daban, era 3 partido 2 y 2 partido 3, que son inversas. Y ya para concluir, vamos a fijarnos que si efectivamente hacemos k sub t por k sub s, utilizando en este caso fracciones, tenemos 3,2 por 2 por 3. Si nos acordamos de multiplicar fracciones, se hacen en línea, ¿vale? Numerador con numerador y denominador con denominador. Nos queda 6 partido 6, que es igual a 1. ¿Vale? Y esto, en resumen, sería todo lo que hay que saber de teoría en cuanto a semejanza.